Buenas noches, hermana Flori. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Buenas Hermanita noches. Orbe, buenas noches. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, Buenas noches. hermanos y hermanas. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Damos gracias al Señor que estamos ya listos para la segunda clase de este gran tema. Vamos, como siempre, a iniciar orando. Adelante, hermano Minor, tiene el tiempo. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Le vamos a dar gracias al Señor. Amado Padre Celestial, damos gracias porque nos permites en esta noche, Señor, poder conectarnos por medio de Zoom para poder recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque es el privilegio de estar aquí reunidos con mis hermanos en la fe. Bendice a cada uno de los que están ya conectados y a unos que se van a conectar, Señor. Y bendice también al hermano César, Señor, quien trae la enseñanza de esta noche. Utilízalo, Señor, en todo momento, Señor. Y bendice también su familia. Te alabamos, Señor. Guárdanos en todo lo que hagamos, que sea de olor fragante para ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea de aprendizaje para nosotros, Señor, y que lo podamos poner en práctica en cada una de las actividades que realizamos. Gracias, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Como siempre, vamos a entonar un canto. En esta ocasión vamos a entonar el canto 3 de nuestros himnarios. Canto 3 de nuestros himnarios, que dice Santo, Santo, Santo. Vamos a entonar este canto. En un momento comparto la pantalla. Muy bien. Iniciamos. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de los. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu
Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar con la clase de hoy. El repaso que voy a hacer hoy de la clase anterior va a ser muy breve porque si usted quiere ver la clase puede conectarse a YouTube y ahí la puede ver. Entonces el resumen que voy a hacer hoy es muy, pero muy escueto. Bien. Vamos a seguir con el tema sanidad del corazón. La semana pasada comenzamos con este tema y empezamos a aprender que un corazón quebrantado es un corazón que recibió un golpe y fue herido muy fuerte. Sí, eso lo vimos la semana pasada. Vimos entonces que un corazón quebrantado fue herido, sí, fue abollado por un golpe emocional muy fuerte. Y el golpe trituró hasta quebrar el corazón en varios pedazos. Como les decía yo, este término en griego que está ahí en la pantalla, lo que dice es que esa palabra dice alguien que golpea para abollar y después de abollar tritura todavía hasta pulverizar. Entonces un golpe en el corazón, pues entonces quebranta el corazón, ¿sí? Así de que el golpe causa mucho dolor porque en algunos casos nos toma de sorpresa, ¿sí? Nos toma de sorpresa, o nos toma por sorpresa, para ser exactos. Entonces, ese golpe puede ser causado por nuestro pecado personal, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Ese dolor por el pecado cometido se siente cuando reconocemos que nos hemos peleado con el pecado y que no queremos hacer las paces con él, ¿sí? Nos lleva a sentirnos profundamente conmovidos por recuperar temporalmente la amistad con el pecado. También sentimos un gran desconsuelo y tristeza por haber deshonrado a Dios. También nos hace sentir contaminados al grado de vernos sucios. Eso nos lleva a clamar desesperadamente al Señor para que cree un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Y la comisión de pecado es un fuerte golpe emocional que hiere profundamente nuestros corazones a tal grado que lo quebranta hasta el polvo. Así es de que entonces, como dije en la introducción, el pecado es el causante del quebrantamiento de corazón en medio de los seres humanos. Desde que el hombre pecó, pues entonces el quebrantamiento de corazón llegó a la humanidad. También vimos que el Señor está cercano a todos ese tipo de personas que se congojan por su pecado, ¿verdad? Porque Él venda y sana las heridas. Es decir, si nosotros venimos y nos arrepentimos de nuestro pecado, nos sentimos incómodos, nos sentimos con el corazón quebrantado, el Señor está listo y presto y dispuesto para sanar nuestros corazones. También vimos la semana pasada que el quebrantamiento puede venir también como consecuencia del pecado personal. Vimos que allá era por el pecado como tal y aquí por las consecuencias. Vimos que toda desobediencia trae consecuencias. Entonces la comisión del pecado abre las puertas de la disciplina del Señor, ¿sí? Abre las puertas a la disciplina del Señor para con sus hijos. El Señor como buen padre disciplina al que toma por hijo. Siempre les voy a pedir por favor que cierren sus micrófonos porque ahorita estamos grabando en YouTube y de igual manera interrumpe. Gracias. Entonces, la disciplina que el Señor imparte no es para destrucción, sino para hacernos entender y enseñarnos el camino por el que debemos andar. Vimos también que si no hacemos caso a las enseñanzas, porque el Señor primero habla, entonces Dios tiene que disciplinarnos. Si Él no nos disciplinara, entonces no sería un buen padre y tampoco nos amaría. Como toda disciplina
la disciplina del Señor causa dolor y quebrantamiento. Y vimos que también tenemos que adoptar una actitud de reflexión para corregir ante la disciplina del Señor. No debemos de adoptar la actitud insensata de cuestionar al Señor, porque nos discipline, porque Él nos comprueba que nos ama a través de la disciplina. También, hermanos, nos coloca en una posición de bienaventurados. Y los hijos de Dios tenemos el privilegio de estar bajo la disciplina de nuestro Padre Celestial. Aunque duele, es buena, porque nos mantiene en las sendas de justicia. No debemos desmayar entonces por el dolor que causa la disciplina del Señor, porque el quebrantamiento que produce es para arrepentimiento y crecimiento como hijos del Dios Altísimo. Muy bien, hasta aquí entonces la clase de la semana pasada. Vamos a pasar a la clase de hoy. Bien, estamos viendo siempre que un corazón quebrantado fue herido profundamente. Y entonces el golpe que causa el quebrantamiento, sí, el golpe que causa el quebrantamiento también puede ser causado, hermanos, por consecuencia del pecado de los padres que aborrecen al Señor. Sí, por consecuencia del pecado de los padres que aborrecen al Señor. Entonces, ahorita vamos a leer Éxodo 25. Éxodo 25. Y voy a pedirle a hermana Elsa que lo lea, por favor, Éxodo 25. Amén. Éxodo 25. Sí. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, gracias. Aquí está el Señor dándole los mandamientos a Moisés y habla acerca de la imagen, ¿verdad? De las imágenes. De hecho, ese es el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, estamos tomando esta referencia, aunque el Señor en su palabra 3 veces dice exactamente lo mismo. Lo dice aquí en Éxodo 20, en Éxodo 34 y también lo dice en Deuteronomio. Es esta frase que estamos leyendo, este versículo que estamos leyendo. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos que dicen que esto se aplica únicamente para aquellos que se inclinan ante las imágenes. Y ya vamos a ver que no, porque en Éxodo 34 no está hablando acerca de eso. En esta ocasión, el contexto nos dice, ¿verdad? Que está dando el segundo mandamiento, que es no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero ya vamos a leer otras citas bíblicas donde está ese mismo texto, ¿verdad? Pero está hablando a nivel general, ¿sí? Entonces, el Señor visita la maldad de los padres que aborrecen al Señor hasta las terceras y cuartas generaciones. Bien. Hermanos, la comisión de pecado también desata consecuencias por las que el Señor visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, el Señor visita las consecuencias a los hijos de los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? De aquellos padres que aborrecen al Señor. Y cuando está hablando de aborrecer, está hablando de aquellos que deliberadamente
desobedecen al Señor. Eso está hablando del término aborrecer. Deliberadamente desobedecen al Señor. Porque aquí el antónimo de aborrecer es amar. Recordemos que hemos aprendido que amar al Señor es obedecer su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. No hay una mejor manera de expresarle al Señor nuestro amor que a través de la obediencia. ¿Sí? Que a través de la obediencia. Entonces, el Señor, un momento, hermanos. ¿Qué está pasando? Bien, perdón. Entonces, el Señor visita la maldad de aquellos que deciden abiertamente desobedecerle, ¿sí? Para entonces compensar el daño que estas personas están haciendo. Pero ahorita vamos a ver una diferencia porque también vamos a ir a mencionar a Ezequiel, porque ese es un balance que se hace. Entonces, hermanos, nadie en esta tierra nace como un papel en blanco. Nadie. Nadie que nace en esta tierra nace como un papel en blanco. Es decir, no trae nada. ¿Por qué? Porque todo ser humano trae consigo o bajo su brazo consecuencias buenas y malas que sus antecesores les heredaron. ¿Sí? Vamos a ir a Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34. (34, 6 y 7) dice así. Está Moisés, el Señor le está dando ya por segunda vez los mandamientos, porque él había quebrado las primeras tablas en las que se había escrito, el Señor había escrito los mandamientos, y entonces el Señor le dice, mira, prepárate, venite mañana, yo te voy a volver a dar los mismos mandamientos que te di, alízate un par de tablas porque te los voy a dar. Entonces llega el versículo 6 y dice, y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Por eso era que les decía, Éxodo 25, contextualmente, podemos enfocar en aquellos que adoran imágenes. Sin embargo, aquí está hablando exactamente de lo mismo, pero ya está hablando en un marco más general. ¿Sí? Entonces, el Señor visita la maldad de los padres hacia los hijos. Y por eso es que hay quebrantamiento. Por eso hay quebrantamiento. Por favor, espere a que veamos toda esta clase porque esto puede causar alguna confusión en cuanto a que yo estoy hablando lo que los carismáticos hablan en cuanto a las maldiciones generacionales. No lo estoy mencionando de esa manera. ¿Por qué? Porque los carismáticos dicen que aún los cristianos tenemos maldiciones generacionales. Ya vamos a ver que eso no, ¿sí? Eso no es así en lo absoluto. De los padres hasta las terceras y cuartas generaciones, ¿verdad? Pero de aquellos que aborrecen al Señor, de aquellos que abiertamente deciden desobedecer al Señor, ¿sí? Entonces, no podemos generalizar en cuanto a que nosotros los cristianos el día de hoy también contamos con maldiciones generacionales. ¿Y qué es lo que sucede? Los carismáticos le dicen, sí, es que lo que pasa es que hay que averiguar qué hizo su abuelo, su tatarabuelo, porque mire usted, es cierto, es cristiano, pero todavía las maldiciones están por usted, y usted tiene que decretar, tiene que atar, tiene que desatar, y todo ese léxico que ellos utilizan que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿sí? Entonces, sí, en las personas que aborrecen al Señor, el Señor visita la maldad de los padres. Es decir, si el Señor conoce que alguien le aborrece, que obviamente él todo lo sabe, entonces, y esa, obviamente, al desobedecer al Señor va a cometer maldad. Esa maldad, el Señor lo que va a hacer es buscar compensación en las siguientes generaciones. ¿Cómo así compensación?
Cuando una persona hace daño, entonces alguien tiene que pagar por ese daño aquí en la tierra. Alguien tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor entonces hace como una reserva, porque la palabra que está ahí cuando dice, ¿verdad? Que visita, esa palabra en el hebreo es la palabra poked, es la palabra poked, que es como que si el Señor hiciera una cita, y cuando hablamos de una cita es como que el Señor hiciera en inglés es un appointment, es como una cita para una reunión, ¿sí? Es decir, el Señor viene y lo reserva para que ese daño sea compensado. Si no lo compensa la persona que lo cometió, entonces alguien de su generación, hasta la tercera y cuarta generación, lo va a compensar, ¿sí? Esto es la ley de la indemnización. Así lo manejan los judíos y me parece bastante apropiado y justo como ellos lo manejan. Entonces, ¿por qué? Porque la vida de los hijos está ligada a los padres. Se quiera o no, se crea o no, la vida de los hijos está ligada a los padres. Hace unos años atrás yo escribí un libro que trata acerca de los hijos del pastor, que le puse como título Hijos de pastores en conflicto con el evangelio. Todavía lo tengo ahí, hace como 5 o 6 años lo escribí, no lo he publicado todavía. Pero este libro yo lo escribí, ¿por qué? Porque hoy día está muy de moda que los hijos de pastores o los hijos de evangélicos dicen, no, es que el evangélico es mi papá, yo no. Oh, es que el pastor es mi papá, no yo. ¿Sí? Y entonces quieren desligar esa relación. Sin embargo, la relación siempre está ligada. ¿Por qué? Porque yo le decía a un muchacho que es hijo de pastor, ¿verdad? Yo le decía, mira, porque él se puso rebelde. Y le digo yo, ¿qué ganas con eso? Ah, pues que no me anden ahí uniendo o ligándome con mi padre ahí, porque él es el pastor y yo no. Ajá. Y entonces ahorita, ¿en qué condición estás? En la condición de hijo de pastor que está en rebeldía. Porque así te van a conocer, porque no dejas de ser hijo de pastor. ¿Sí? Por mucho que querrás, no vas a dejar de ser hijo de pastor. Entonces, la gente te va a tildar como hijo de pastor que está en rebeldía. Entonces, amados hermanos, los hijos están ligados a los padres. Los hijos están ligados a los padres, ¿sí? Entonces, los hijos heredan de los padres rasgos biológicos por los genes que comparten. Es decir, cuando nace un niño, lo primero que dice, ¿a quién se parece? ¿Al papá o a la mamá? ¿Verdad? Y si se parece al papá, el papá bien contento, feliz de la vida porque se parece al papá, ¿verdad? Y si se parece a la mamá, pues de igual la mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay rasgos biológicos, ¿sí? Estamos ligados. Pero también los hijos heredan rasgos de la personalidad. Y también la vana manera de vivir, como dice 1 Pedro 1:18. ¿Sí? Entonces, heredan rasgos de la personalidad, ¿verdad? Aspectos psicológicos, pero también la vana manera de vivir. Estamos hablando de padres que aborrecen al Señor. ¿Sí? Padres que deliberadamente decidieron desobedecer al Señor. Entonces, le van a heredar a sus hijos una vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque los hijos normalmente o por lo regular son el reflejo de los padres. O sea, los hijos están creciendo en un determinado ambiente, ¿verdad? Donde está papá y mamá y ellos entonces están absorbiendo todo lo que ven. Entonces, aunque el padre le diga algo con la boca, el niño por lo regular va a poner atención en el ejemplo del padre. ¿Sí? Y si el papá también habla palabras que no corresponden, el hijo también lo va a hacer. Entonces, todo el marco de una vida que no honra al Señor, los hijos lo absorben. Lo absorben. Y por eso es que el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres cuando nuestros padres no aman al Señor, o sea, no son cristianos. Entonces, aquí si se dan cuenta que estamos confirmando que la vida de los hijos está ligada a los padres, ¿sí?
también entonces heredan las condiciones de bendición o maldición según haya sido la conducta delante del Señor de los padres. Okay. Ahorita, atendiendo a lo que el Señor está diciendo y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Si el padre cometió maldad, el Señor va a visitar hasta las terceras y cuartas generaciones de estas personas. Yo, por ejemplo, tengo varios testimonios, hermanos, muchos testimonios de personas que se dedicaron a la hechicería, a la brujería. Y ustedes van a ver, si ustedes conocen a alguien que practica la brujería, la hechicería, hermanos, los hijos, los nietos y los bisnietos de esas personas, por lo regular, no les va bien. Yo, cuando a veces estaba en Puerto Barrios, yo conocía de esas personas, yo les decía a mis hijos, mire, esa persona que va ahí, mire cómo está, porque sabe qué es lo que pasa. Entonces yo le contaba la historia. La mamá practicaba hechicería. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque por esa vana manera de vivir, ¿sí? Los hijos ven lo que hicieron los padres y además que el enemigo obviamente va a reclamar espacios. ¿Por qué? Porque él quiere que la falta de adoración al Señor se perpetúe en esa familia. Y si en la familia hay alguien que obviamente aborrece al Señor practicando la hechicería, entonces el enemigo no va a querer perder esa generación. Y por eso es que si ustedes averiguan, normalmente las hechiceras o los hechiceros siempre antes de morir tienen que delegar, darle su legado, ya sea al primer hijo o a la primera hija. En oportunidad, la primera hija, ¿verdad? Le heredan eso, para que ella continúe, para que ella perpetúe esa adoración al enemigo. Entonces, por favor, ciérrenme los audios. Por favor, ciérrenme los audios. Gracias. Bien, gracias. Entonces, el enemigo va a querer perpetuar eso. Entonces ustedes se van a dar cuenta que hay calamidad en una persona que abiertamente ha desobedecido al Señor. En su descendencia va a haber calamidad, van a haber desastres, van a haber problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a encargar de perpetuar eso, ¿sí? Pero ya vamos a ver que eso tiene un fin, ¿sí? Pero ahorita me interesa dejar pero muy claro el hecho de que el Señor visita la maldad, ¿sí? Terrenal de los padres hasta las terceras y cuartas generaciones. Bien, entonces, ya vimos que los padres heredan condiciones de bendición o maldición, también heredan rasgos de la personalidad y la vana manera de vivir, y también heredan a los rasgos biológicos, ¿verdad? A los hijos. Entonces, veamos algunos casos. La obediencia de los padres al Señor crea condiciones de bendición para los hijos como herencia, ¿sí? Es decir, si los padres deciden obedecer y amar y obedecer al Señor, que es un sinónimo a nivel de la Biblia, entonces crean condiciones de bendición para los hijos como herencia. ¿Por qué? Principiando porque el Señor va a ser fiel en bendecir a esas personas. Y por eso es que en Éxodo 25 el Señor dice que visita la maldad de los padres hasta las terceras y cuartas generaciones, pero las bendiciones por millares, dice. Entonces, ahí podemos ver el corazón del Señor, que el corazón del Señor está mucho más dispuesto a bendecir que a heredar esas condiciones de maldición a las generaciones venideras. Veamos este ejemplo. El Señor, por ejemplo, vio como justo a Noé delante de su presencia en toda la tierra. ¿Sí? Génesis 7.1. Vamos a Génesis 7.1. Génesis 7.1. ¿Qué dice? Dice así. Dice, dijo luego el Señor a Noé, entra tú
y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿A quién vio el Señor justo? A Noé. ¿Sí? A Noé. El Señor vio a Noé como justo. Pero ¿qué pasó? En virtud de la justicia de Noé, sus hijos alcanzaron la bendición de entrar en el arca. ¿Sí? Génesis 7:13. Dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un fiel ejemplo de cómo la justicia de un padre causó bendición a sus hijos. Creó la condición de bendición para sus hijos. ¿Sí? Entonces, y este pasaje yo lo ocupaba mucho y lo voy a también ocupar en el próximo slide que voy a mostrar. ¿Por qué? Porque esta cita bíblica yo la utilicé también en el libro de Hijos de Pastor en conflicto con el Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiese pasado si Sem hubiera dicho, no, yo no subo, ¿verdad? Yo hago lo que a mí me da la regalada gana, como hacen muchos hijos de cristianos el día de hoy, que dicen, no, el evangélico es mi papá o la evangélica es mi mamá, yo no. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Alguno de ellos hubiera perecido si no hubiera obedecido. Entonces, otra vez digo, la vida de los hijos está ligada a la vida de los padres. Lo quiera o no, lo crea o no. Entonces, un hijo de evangélico, en este caso, o un hijo de pastor, un hijo de ministro, goza de mucha bendición por el hecho de ser un hijo de pastor. Aún así, que él quiera rebelarse. Y de igual manera, ¿verdad? Porque sé que hay jóvenes aquí, ahorita conectados, cuyos padres son cristianos, pero ellos no. Entonces, ustedes están siendo bendecidos. ¿Por qué? Por la justicia de sus padres. Entonces, si hasta este momento estaban pensando que no, yo hago comida lo que quiera, y mi papá y mi mamá, pues ellos allá hicieron su vida como quieran, déjenme decirles que están equivocados. Están equivocados. ¿Por qué? Porque hasta este momento el Señor los ha bendecido. Ahora, el punto aquí es, ¿qué van a crear ustedes para sus hijos? ¿Van a crear condiciones de bendición o van a alterar las condiciones de bendición que sus padres crearon para ustedes? Porque a la hora de rebelarse, entonces automáticamente se están convirtiendo en aquellas personas que aborrecen al Señor. Y las personas que aborrecen al Señor, entonces el Señor visita la maldad de ellos hasta las terceras y cuartas generaciones. Entonces, si alguien el día de hoy tiene padres cristianos y decide rebelarse, déjenme decirle que en lugar de seguir con la condición de bendición que el Señor ha creado en sus padres, por la justicia de sus padres, lo que están creando es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, vemos acá que el Señor visita en bendición la justicia de sus hijos. Pero también visitó la maldad. Por ejemplo, la rebelión de los padres hacia la voluntad del Señor genera condiciones de maldición para sus hijos. Por ejemplo, Coré, Datán y Abiram se rebelaron en contra de la voluntad del Señor. Ellos se pararon y le dijeron a Moisés, mira, aquí, parafraseado, ¿verdad? Aquí no solo ustedes mandan. Aquí no solo ustedes tienen el derecho de ser sacerdotes del Señor. Todos aquí tenemos derecho a ser sacerdotes. ¿Sí? Y ellos, obviamente, la tribu a la que pertenecía, les orientaba a ser sacerdotes. Sin embargo, les orientaba a querer ser sacerdotes, perdón. Pero el del sacerdocio solo venía de la línea de Aarón. ¿Sí? Entonces,
Entonces ellos vinieron y se rebelaron. Entonces, ¿por qué? Porque ellos eran descendientes de Leví. Entonces ellos se quisieron rebelar, y el Señor, ¿qué hizo? El Señor lo que hizo fue el Señor lo que hizo fue respaldar a Moisés y a Aarón, y ahí en Números 16, del 1 al 2, vamos a leer porque hay que soportarlo con citas bíblicas. Números 16. Números 16. Dice, del 1 al 2, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, porque él venía de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén. Entonces Coat venía de Leví, y Datán y Abiram, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Entonces se levantaron, ¿sí? Se rebelaron contra Moisés y le alegaron, ¿verdad? Y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? ¿Sí? Entonces, ellos estaban rebelados. Sin embargo, ¿qué pasó? Como consecuencia de esa rebelión, ellos y sus hijos fueron tragados por la tierra. El Señor abrió la tierra y se los tragó. Número 16:32, allá arriba. Dice, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Sí? ¿Por qué puse estos dos ejemplos? Porque son dos ejemplos donde se ve la mano del Señor. Primero, el arca. ¿Por qué? Porque fue el diluvio. Obediencia de Noé, y entonces dio espacio para crear condición de bendición para sus hijos. Y entonces, por el otro lado, tenemos a Coré, ¿verdad? A Datán y a Abiram. ¿Qué hicieron? Abiertamente se rebelaron en contra de la voluntad del Señor, y de ahí, de una manera, digamos, sobrenatural. No me gusta usar ese término para las cosas del Señor, ¿verdad? Pero de una manera sobrenatural, la tierra se abrió y se los tragó. ¿Sí? Entonces, vemos ejemplo de cómo se crean las condiciones de bendición o maldición para las personas. Entonces, las malas consecuencias del pecado de los padres produce quebrantamiento en el corazón de los hijos. Yo he visto un montón de gente, hermanos, quebrantados por las condiciones que crearon sus padres. Yo he visto muchas personas que sufren por eso, ¿sí? Que sufren por eso. Por ejemplo, nos ha tocado que ver cómo las personas, cómo los hermanos se divorcian en la congregación cristiana. Nos ha tocado que ver, ¿sí? Y lamentablemente no manejan bien. De hecho, desde el momento que deciden divorciarse, están faltando a la obediencia a la palabra del Señor. Pero aún así, manejan las cosas muy mal, ¿sí? Tanto así que, adicional al dolor que de por sí produce una separación de la pareja en ellos y en los hijos, se incrementa exponencialmente ese dolor por causa de la inmadurez. Y entonces me ha tocado que ver cómo los hijos se van a estrellar en la vida. Hermanos, los dedos de estas manos no me alcanzarían para contarles los casos. ¿Sí? Entonces, los padres crean esas condiciones, y al final los lastimados son sus hijos. Porque quiera que no, van a salir lastimados, van a salir frustrados, van a salir con problemas, y entonces ellos salen frustrados. Obviamente no todos los casos, ¿verdad? No todos los casos, ¿verdad? Pero sí en la mayoría de casos. Entonces, las malas consecuencias de los pecados
del pecado de los padres, hermanos, produce quebrantamiento de corazón en los hijos. Siempre. Y ese quebrantamiento en el corazón de los hijos los puede frustrar, los puede llenar de rencor, lo puede llenar de amargura. Y de eso, en el mundo, hay mucho. ¿Por qué creen ustedes que se han formado las maras? Por esas situaciones. Por las condiciones que crean sus padres. O no está el papá, o no está la mamá, o no están los dos. Y entonces los pobres muchachos tienen que ir a buscar refugio en otro lado. Lamentablemente el refugio que les dan no es un refugio que vaya apegado a la voluntad del Señor. Y entonces se produce todo eso. Si ustedes hablan con personas que han sido lastimados, déjenme contarles que es bastante triste. Y si ustedes hablan con una persona, a veces ustedes ven personas drogadictos, ven personas alcohólicos, ven incluso mareros, que muchos les temen, pero cuando ustedes se acercan y ellos abren su corazón, en realidad ustedes ven detrás de ese corazón mucho dolor que fue infligido por o los abuelos o los padres. Y entonces eso genera dolor. Obviamente genera dolor, pero lo que hacen es que hacen repercutir ese dolor sobre terceros, sobre otras personas. Y eso es lo que nosotros vamos a ver la próxima semana. ¿Verdad? Como ¿por qué sucede el quebrantamiento de corazón? Por maldad de otras personas. Entonces, hermanos, no hay maldición que no cause dolor en el corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Y cuando hablamos de maldición, estamos hablando de una condición creada precisamente de maldad que causa dolor en el corazón de las personas. Porque la maldición quebranta de diferentes maneras. ¿Sí? Entonces, va a quebrantar porque el enemigo también se encargue de seguir los pasos. Por ejemplo, en el caso de las personas que yo les digo que practicaron hechicería, el enemigo se encarga de infligir dolor, tristeza en esa descendencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esas personas también se dediquen a él. ¿Sí? Entonces, si no, pues como dije anteriormente, ¿verdad? También personas porque sus padres no manejaron bien ciertas situaciones, no los criaron bien, los lastimaban demasiado. Entonces, esas personas fueron quebrantadas. Hay padres que incluso han violado hijas. Sí. Y eso causa dolor. Imagínese usted que una jovencita lo que espera, o una niña lo que espera, es que su padre la proteja. ¿Sí? Él es el primer llamado en protegerla. Pues el que es primer llamado en protegerla, entonces es el que le hace daño. Eso, por eso les digo, la maldad de los padres afecta en diferentes maneras. Toda vez haya maldad, la maldad diversifica su manera de quebrantar los corazones. Y puedo mencionar muchísimos ejemplos acá, no me voy a detener por asuntos del tiempo, pero me imagino que ustedes han visto casos o algunos de ustedes han vivido algunos casos en los que dolor fue infligido en sus corazones a causa de la maldad de los padres y hoy muchos tienen un corazón herido. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, procuremos nosotros a toda costa que somos cristianos mantenernos en obediencia al Señor. ¿Para qué? Para que de la mejor manera posible nosotros les heredemos a nuestros hijos un ambiente, ¿no? Un ambiente de bendición donde ellos puedan crecer fortalecidos también en el Señor. ¿Sí? Y no inflijamos dolor, porque a veces aún siendo cristianos nosotros infligimos dolor a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, pero en este caso, como estamos hablando de la herencia, a nuestros hijos especialmente. Entonces,
las malas consecuencias del pecado de los padres produce quebrantamiento de corazón en los hijos. Entonces, por eso es que el Señor dice, ¿verdad? Él visita la maldad de los padres hasta las terceras y cuartas generaciones. ¿Por qué? Primero, por el ambiente que se ha creado después de esa maldad. Segundo, porque hay que compensar eso, ¿verdad? Esa maldad hay que compensarla en algún momento, ¿sí? Y por eso es que algunos dirán, hermano, pero es que eso es bien injusto, porque el que cometió el error fue mi padre, ¿y cómo entonces yo voy a pagar con eso? Entonces yo le diría, si su papá le dice, mire, aquí hay 100 millones de dólares que le voy a heredar, ¿usted qué diría? Usted diría, no, y eso es injusto que mi papá me herede 100 millones de dólares. Estoy seguro que usted no lo va a decir así. Usted va a decir, démelo. Pues entonces el Señor es justo. Lo bueno y lo malo, hay que compensar, ¿sí? Y entonces, así es el cómo maneja el Señor las cosas. Pero, como digo, ya ahorita, ya voy a terminar de aterrizar esto para que no nos quedemos solo con la idea de que el Señor visita la maldad, porque hay mucho más bendición en el Señor que maldición. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide para poderlo ver. Pero aquí me tengo que detener y preguntar, hermanos, ¿hay alguna duda? Yo sé que esto genera muchas dudas, así de que tienen el espacio para preguntar. Adelante. Como siempre, levántenme la mano en el chat, por favor. Hermano, le voy a tomar el tiempo y la palabra. Yo creo que usted nos habló bien claro ahí y nos habló bien claro también a través de la palabra. Pero yo tengo una pequeña pregunta y duda. Digamos, aquella persona, un padre o una madre que se ha dedicado a la hechicería, qué sé yo, pongámosle unos 30 años, pero vino en ella un arrepentimiento de ella y se arrepiente ante los ojos de Dios, la descendencia de ella puede heredar la maldad que hizo a un principio. Si ella se arrepintió ante los ojos del Señor y cambió de actitudes y de forma de pensar, puede heredar los hijos lo que ella hizo a un principio. Ok, eso que exactamente está en el siguiente slide, hermano. En el siguiente slide voy a contestar esa pregunta. ¿Sí? Está bien, está bien. Sin embargo, por ejemplo, si fue un periodo, por ejemplo, de 30 años, recordemos que en ese periodo de 30 años esa persona era servidora directamente de Satanás. Exacto. ¿Sí? Entonces, obviamente, él iba a estar infligiendo dolor y persecución a los descendientes de esa persona. Y cuando digo infligiendo dolor y persecución, es literal. Pero lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Fíjese que yo escuché el testimonio de un hechicero que él dice que creía tanto en Satanás que él era más poderoso que Dios incluso. Y él hacía mucha hechicería, se hacía un montón de cosas y al final lo metieron preso. Y estando preso, él dio testimonio que lo ultrajaron, lo violaron, lo malmataron. ¿Qué no le hicieron a ese pobre hombre? Y dice que aún ahí adentro él practicaba la hechicería y todavía lo perseguían, no le daban buena vida. Entonces, dice que conoció a un varón, a un cristiano ahí adentro. Y le dijo, le abrió los ojos porque le dijo, mira, le dijo, ya viste todo lo que has pasado. Sí. Y esto te ha pasado por servir al enemigo, porque él no te quiere. ¿Sí? Y mira, y te va a seguir destrozando. ¿Por qué? Porque él no te quiere. Cristo murió por ti y entregó su vida por ti para que tú estés lejos de todo eso. Entonces él cuenta que abrió los ojos y se dio cuenta. Y él dijo, lo que estaba haciendo él me estaba destruyendo. Me estaba destruyendo. Y yo todavía estaba ahí metido creyéndole. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede muchas veces. ¿Sí? Que la gente no tiene ojos para ver la destrucción que el enemigo causa. Y por eso le digo, en un periodo de 30 años, él ya de seguro causó estragos, a menos que sucediera lo que voy a decir en el siguiente slide, ¿verdad? Entonces, que es entregar su vida a Cristo. A menos que alguien de ellos entregara su vida a Cristo, entonces ahí se iba a cancelar todo.
Entonces, hermano, en un periodo de 30 años sí pudo haber pasado mucho, pero en el próximo slide yo voy a responder detalladamente su pregunta. Ok, gracias, hermano. Hermano César, disculpe. Sí, hermano. En Ezequiel 18 dice que todas las almas son mías, dice. Y el alma, dice aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Sí, ese tema, si gusta, la voy a interrumpir ahí porque ese pasaje lo tengo en el siguiente slide. Ah, vaya. Me gusta. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No hay dudas, hermanos? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a continuar. Solo déjenme tomar un poquito de agua porque no me están dejando. Hermano César. Sí, hermana, adelante. Yo solo quería hacer un comentario. Precisamente el día de hoy pasó una persona allá enfrente de mi casa, ¿no? Que es conocida de mi niñez. Y se me vino lo que precisamente estábamos leyendo en Éxodo. Y le conté a mi esposa ella, le digo yo, cuando esté más viejita, ¿qué va a hacer? Porque venía a trabajar y casi tenemos la misma edad. Y se mira más acabada que yo. ¿Por qué? Me decía, el esposo se murió. Pero el punto es que tuvo que ir a ver 2, 3 o 4 hijos. De 4 hijos, le salió una lesbiana y le salió un homosexual. El varón le gustan las mujeres y a una mujer le gustan los hombres. Vale. Depende de una familia, o sea, vivían arriba de la casa de nosotros, porque las citas allá por mi casa son así como barrancos, ¿no? La señora esa yo la miraba bien, la suegra de ella yo la miraba bien. Pero digo, ¿será que por lo que ella platica? Para mí no era brujería, ¿verdad? Para mí no era brujería cuando yo estaba chiquita. Si al niño se le caían las varillas, con ella. Si se le caía la mollera, con ella. Si a uno por alguna razón se asustaba, a mí hasta me mandaban con ella cuando me encuentro el pozo para que me quitara el susto. Y era todo allá en el barrio, hasta la costurera y la partera, y era todo. Pero siempre en la esquina de su casa ella mantenía un altar. Con unas mujeres así de medio cuerpo saliendo de unas llamas. Recuerdo perfectamente eso. Y yo no la miraba más, yo entraba y salía por la sala de ella, entraba por mi abuela y por la sala de ella pasaba por de mi abuela. Pero quiero decirle al final de que el esposo de esta muchacha fue hijo de ella. Una hija de ella que vive ahí en el sitio de ella, le salieron 2 hijos homosexuales. O sea, del hijo de ella le salieron 2 malos, uno lesbiana y un homosexual. De la otra hija hembra le salieron 2 homosexuales. De la hija mayor le salió uno también. Y entonces andaba dando cabo yo con mi esposa en la conversación esa, que hoy precisamente nos estamos acordando de Éxodo, que Dios es fuerte y celoso que castiga la maldad de los padres. Y ella se murió siendo católica. Entonces a la conclusión le digo a Freddy, se cumple porque Dios dijo y no hará. Que ella practicaba todas esas cosas y mantenía así una medesquina así de madera, mantenía sus santos y su agua y su candela y todo eso. Le salieron así varios nietos, no gratos, vamos a decir así, no gratos. Y no son felices, pues. Y da pena, da no sé qué verla, que todos los hijos siempre le salió un retoño, pues, no bueno. Esa Dios nos está cumpliendo la palabra, pero lo que más me impresiona, le digo a Freddy, que 2 que son homosexuales, puros hermanos. O sea, su pelo así largo, precioso, bien vestido y bien femenino, más que yo. Pero se fue a trabajar a Bananera. Y allá parece que encontró una patrona evangélica. Y lo trató con mucho amor y lo llevaba a la iglesia. Y ahora miro yo en Facebook el cuento de él. Se casó, se cortó el pelo y está como todo un hombre con su manga larga, su esposa y sus 2 varones. Pero
Ahí aplicamos lo que dice el que está en Cristo, nueva criatura. El muchacho ese rompió el cordón umbilical que le ataba todas las maldiciones que la Biblia dice. Así es. De hecho, yo ponía, por ejemplo, como ejemplo la chistera, sin embargo, hay mucho, ¿no? Ahí en Éxodo 25 estamos hablando que Moisés, Dios está diciendo a Moisés acerca de la idolatría, ¿verdad? La idolatría no es un asunto tan sencillo, hermanos. De hecho, es el segundo mandamiento. Lo que pasa es de que en la religión popular lo que hicieron fue que quitaron ese mandamiento y el último lo dividieron en dos. Por eso es que la mayor parte de gente no conoce que ese es el segundo mandamiento. Y en la Biblia ese es el segundo mandamiento. Y eso es cosa seria. Entonces, la idolatría, y como dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 3:5, ¿verdad? Que dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que también es idolatría. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, la idolatría no es una cosa tan sencilla de solo ir detrás de muñecos, ¿verdad? La idolatría es algo bastante serio. La idolatría es colocar algo en el lugar que le corresponde al Señor. Entonces, por esa razón que el apóstol Pablo ahí en Colosenses 3:5 lo especifica muy bien. Entonces, esto tiene un efecto de acarrear problemas a las generaciones venideras. Entonces, vamos a pasar al segundo slide que tengo esta noche, ¿verdad? Que es el último. Y es que los hijos no son condenados por el pecado de sus padres. ¿Sí? Entonces, parecería que me estoy contradiciendo o que la palabra del Señor se está contradiciendo. La palabra del Señor no se contradice. ¿Sí? La palabra del Señor no se contradice. Porque si yo digo, es que este pasaje está anulando lo que escribió allá Moisés, estoy errado. Porque Moisés es la base, es la plataforma de la ley. ¿Sí? Ezequiel lo que está haciendo, está profetizando sobre esa base. Algunos dicen y descartan, porque algunos que yo he oído, como para atacar el problema de la teología de las maldiciones hereditarias o generacionales, entonces dicen no, y ocupan este pasaje para decir que a lo de Éxodo, ¿sí? Éxodo 20, Éxodo 34 y Deuteronomio quedó anulado. Pero eso es un error. La Biblia de por sí se contesta a sí misma y se sopesa a sí misma. Entonces, Ezequiel 18:20. Vamos a leer qué dice Ezequiel 18:20. Dice así. Ezequiel 18:20. Dice de la siguiente manera. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Ezequiel? Bueno, sucede que los judíos habían malinterpretado, cuando digo judíos, los israelitas habían malinterpretado el tema anterior, ¿verdad? Ese tema de Moisés, ¿sí? Los versículos anteriores, y decían, había un dicho que ellos decían, ¿sí? El dicho está en Ezequiel 18:2. Dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es la dentera? ¿Sí? Es esa molestia que causan los dientes cuando ustedes comen algo ácido. ¿Sí? Con lo que uno dice, se me destemplaron los dientes. Eso es la dentera. Entonces, lo que está diciendo ahorita el Señor, se lo está diciendo a Ezequiel es, aquí en Israel hay un dicho, los padres se comen lo ácido y a los hijos se le destiemplan los dientes, tomando como base el texto que acabamos de leer. Entonces viene el Señor y le dice, vivo yo, dice el Señor,
que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Eso es lo que está diciendo el Señor. He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces ahorita ya vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver la diferencia. Las consecuencias heredadas de los padres no definen sentencias sobre los hijos. Es decir, esas consecuencias que los padres heredan por su maldad hacia los hijos no definen sentencia para ellos. O sea, el Señor jamás los va a condenar por los pecados de los padres. Nunca los va a condenar. ¿Sí? Porque la sangre del pecado de los padres no será sobre la cabeza de los hijos. ¿Sí? Entonces, el Señor sigue diciendo, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor le devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que no diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés, y sigue diciendo, ¿verdad? En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Este vivirá, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué figura está entrando ahí? Ok, está entrando la figura en el que el padre cometió error, ¿sí? De vivir una vida desordenada. Obviamente heredó las consecuencias, las consecuencias o las condiciones de maldición a sus hijos. Pero él está diciendo, ¿pero qué pasa si el hijo se mantiene recto? ¿Sí? Entonces lo que está diciendo, si se mantiene recto, hey, ahí él va a vivir, pero ese vivir ya tiene otra connotación más profunda que lo que está hablando Moisés, ¿verdad? Que ya la vamos a ver. Entonces, el alma que pecare, esa alma va a morir. Ok, ese morir que está ahí no está hablando de la muerte física. Ese morir que está ahí está hablando exactamente igual a cuando el Señor le dijo a Adán, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Les pregunto, ¿murió físicamente Adán después de comer el árbol? No. ¿Sí? Él murió espiritualmente porque su espíritu y el de Dios se separaron. Recuerden que la palabra muerte quiere decir separación. ¿Sí? Cuando hay una muerte física, el espíritu se separa del cuerpo. Cuando hay una muerte eterna, el espíritu del hombre se separa con el espíritu de Dios. ¿Sí? De eso está hablando Ezequiel. Entonces, cada quien es condenado o salvo por sus hechos. ¿Sí? Cada quien es condenado o salvo por sus hechos. ¿Por qué? Porque el Señor ahí está diciendo, ¿verdad? Mas si engendrara hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, y ya empieza a especificar, e hiciere abominación, entonces dice, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Allá a Moisés, él no mencionó sangre, él solo habló de visitar la maldad. Aquí está hablando de ¿qué? De la sangre, de la muerte eterna. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Allá Moisés está hablando de las consecuencias, y ya voy a llegar al resumen, ¿verdad? Está hablando de las consecuencias terrenales de las faltas de los padres. Pero aquí Ezequiel no está hablando de faltas terrenales. De consecuencias terrenales. Está hablando de las consecuencias eternas. Porque por eso le está diciendo, su sangre será sobre su cabeza. Él va a morir. ¿Sí? Entonces, el hijo no va a llevar el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Es decir, cuando estemos en el juicio de Dios, a mí no me van a juzgar por los pecados de mi papá, ni de mi mamá.
no me van a juzgar. A mí me van a juzgar por mis pecados. Entonces, ahora, ¿en dónde afecta la condición de maldición que los padres heredan a los hijos por las maldades? También puede que les afecte aquí. ¿Por qué? Porque imagínese usted que si el papá es sicario y le enseña al hijo a ser sicario, obviamente a los dos los van a juzgar por sicarios, pero al hijo lo van a juzgar por las muertes que él cometió y al papá por las muertes que él cometió. ¿Sí? Pero la influencia del padre arrastró al hijo también, pero a cada quien lo van a juzgar por sus pecados. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, algunos utilizan este pasaje para querer anular lo que dijo Moisés, y como les digo, lo digo en 3 pasajes. Entonces, entonces, Dios no se arrepintió de haber dicho aquello, porque eso de igual manera sigue vigente, pero él está hablando de las consecuencias terrenales. Ezequiel está hablando de las consecuencias eternas. Entonces, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, hay una gran diferencia entre visitar la maldad de los padres a los hijos y cargar sobre la cabeza la sangre por causa del pecado. Cuando hablamos de visitar, está hablando en Éxodo y Deuteronomio. El Señor hace referencia a visitar las consecuencias terrenales del pecado de los padres hacia las terceras y cuartas generaciones. Eso, como les digo, es lo que se llama la ley de indemnización terrenal. ¿Sí? Alguien quiebra los platos, alguien tiene que pagar. Si el papá los quiebra, el hijo los paga, pero son consecuencias terrenales, creando condiciones, ¿verdad? De maldición. Pero en Ezequiel el Señor está marcando las consecuencias eternas del pecado. Y por eso menciono ahí Génesis 2:17, cuando le dice a Adán, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, otra vez les digo, la Biblia jamás se contradice en lo absoluto. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es interpretar de acuerdo a como lo dice la Biblia. Entonces, si Ezequiel estuviera contradiciendo a Moisés, entonces ahí habría un problema. ¿Sí? Pero Ezequiel no está contradiciendo a Moisés, ni está anulando lo que está diciendo Moisés. Uno está mencionando una cosa y el otro está mencionando la otra. Pero otra vez digo, las consecuencias heredadas de los padres pueden afectar el que un hijo también sea condenado a vida a muerte eterna. ¿Por qué? Porque lo formó haciendo maldad y él se metió tanto en la maldad que no tuvo otra oportunidad en Cristo, ¿verdad? Porque no abrió los ojos y lo mandaron al lago de fuego. O lo mandarán al lago de fuego. ¿Sí? Permítanme, hermanos, que no sé por qué se me desconectó algo aquí. Muy bien, ya estaba desconectada mi máquina. Muy bien, entonces el Señor está haciendo diferencia ahí. ¿Sí? Entonces, pero en Jesucristo, tanto las consecuencias de la maldad de los padres como la muerte eterna son completamente abolidas. Y el quebrantamiento, sanado. ¿Sí? Y aquí estoy respondiendo a la pregunta del hermano Luis. ¿Qué sucede? Bueno, yo por eso le explicaba, en ese periodo de los 30 años, de seguro el enemigo hizo averías también con la vida de ellos, pero llegado el momento de que esta señora haya aceptado a Cristo, obviamente ella tiene que ir a crear las condiciones de bendición porque esperemos que ella no haya inducido a sus hijos a practicar el mismo oficio, que era la hechicería. Porque si ella los indujo, entonces ahí ya es responsabilidad del hijo, ¿verdad? Que practica, ¿sí? Aunque ella bien puede influenciarlo hablándole de Cristo. Pero ella ya formó a ese varón, si él decidió dedicarse a ese oficio, entonces la mamá lo que puede hacer ahorita es orar por él y evangelizarlo para que salga de eso, ¿verdad? Porque como les digo, es una situación que ella creó por 30 años. Sin embargo, el poder del Señor es maravilloso y majestuoso que lo puede liberar a él por amor a su mamá. Bien. Perdón, hermanos.
Solo voy a quitar aquí. Muy bien. Entonces, pero en Jesucristo queda abolido todo. Por eso es que les decía, ¿verdad? Que tenemos que manejar las cosas bíblicamente, porque ¿qué hacen los carismáticos? Está un cristiano ahí, ¿verdad? Que está sufriendo por alguna circunstancia y viene y le dice, tenés maldiciones generacionales. Yo recuerdo de un caso de un conocido que asistía a una de esas iglesias que llegó ahí, ¿verdad? Aceptó a Cristo y al pobre no le iba bien, ¿sí? No, estaba empezando a ser cristiano, le venían pruebas por aquí, pruebas por allá, y entonces llegó uno de sus hermanos ahí y le dijo, no, tu problema es que tenés maldiciones generacionales. Y dice el muchacho a ir a buscar al papá, ya casi le pegaba al papá, el papá no era cristiano, ¿verdad? Y agarró casi del cuello al papá y le dijo, tenés que convertirte al Señor y tenés que confesar tus pecados para que a mí me vaya bien, ¿sí? Y casi ahorcaba al papá por lo que le habían dicho. Yo espero que ninguno de ustedes haga eso, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En Cristo Jesús, todo eso es abolido. O sea, se quebraron todas esas cadenas. Toda esa línea de maldición se quiebra, se rompe. No hay más. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, ya vamos a leer Lucas 4:18, pero Jesucristo nos redimió de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Primera de Pedro 1:18. El Señor nos redimió, ¿sí? Nos sacó, o sea, nos compró. De todo eso, la palabra redimir es comprar. El Señor vino y nos pagó el precio y nos sacó de esa vida que heredamos de nuestros padres. Es decir, no hay tal cosa. Si alguien le viene a decir a ustedes que tienen maldiciones generacionales teniendo a Cristo en su corazón, llame a esa persona mentirosa porque no es cierto. ¿Sí? En Jesucristo nosotros fuimos redimidos. Adelante, hermano Rodrigo. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay ya para los que están en Cristo Jesús. Así es. Así Romanos 5. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Solamente, gracias. Así es, gracias hermano Rodrigo, oportuna la intervención. Entonces en Cristo no tenemos más, ¿sí? No tenemos nada nos liga a todo ese pasado. ¿Sí? Ahora, usted me va a decir, hermano, ¿y los que no son cristianos? Entonces ahí sí, si no ha intervenido Cristo, entonces las cosas siguen igual para ellos. Pero estando en Cristo Jesús, no tenemos por qué temer, ni por qué empezar a pensar que todavía tenemos por ahí maldiciones generacionales. ¿Sí? Y hay iglesias que los ponen a averiguar hasta el tatarabuelo, ¿verdad? Y después, así, tenés que atar, tenés que desatar, tenés que confesar, tenés que decretar. Todo ese tipo de términos que yo ya expliqué, que son más hechicería que asuntos de la Biblia, ¿verdad? Por la metafísica, ¿verdad? Eso yo lo expliqué en su momento. La metafísica es la parte de la hechicería. La metafísica tiene una sección que se llama la confesión positiva, que es lo que yo digo con mi boca, eso es lo que yo atraigo. Entonces, no tiene nada que ver, hermanos. Así es de que maldiciones generacionales, ese término entre cristianos no tiene nada que ver. Entonces, Jesucristo también se manifestó para quitar los pecados. Si yo, como dice Ezequiel, hubiese pecado en Jesucristo, yo tengo perdón de pecados y Él quitó mi pecado. Y sí, y hoy entonces yo no estoy siendo condenado por causa de mis pecados porque el Señor perdonó todos. Porque esa cosa está. Muy bien, hermanos, por favor, ciérrenme el audio. Muy bien. Entonces, Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, hermanos. En serio, primera de Juan 3:5. En serio. Entonces, por eso decía, ni las consecuencias, ni mi muerte por causa de los pecados tienen vigencia en Cristo Jesús. Al contrario, yo he sido libertado, ¿sí? Y he sido
puesto en una condición de santo hijo de Dios, esperando a ser a ser glorificado, porque ya fui justificado, ya fui santificado, y ahorita solo me falta ser glorificado. Glorificado es cuando reciba un nuevo cuerpo que no esté sujeto a la naturaleza pecaminosa. Entonces, Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón y a libertar a los cautivos. Vamos a leer Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice: dice así: está el Señor, le dan el libro del profeta Isaías y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, dice Isaías, para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando está hablando de los pobres, está hablando de los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que reconocemos que necesitamos del Señor para ser salvos, porque por sí mismos no podemos, y que siempre nos acongojamos por causa del pecado que cometemos. Son los pobres en espíritu. Él dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que es lo que estamos hablando ahorita. Sí, en nuestra vida pudo haber quebrantamiento por muchas cosas, por muchas causas, ¿sí? Pero el Señor vino a sanar, a los quebrantados de corazón, ¿sí? Y vino a libertar a los cautivos, ¿sí? Cuando dice a los cautivos, habla precisamente de todas esas personas que están siendo cautivas por causa de todo ese dolor del pecado y de toda la maldad. Y cuando habla de los ciegos y de los que están oprimidos, son a los que el enemigo tiene oprimidos, ¿sí? De eso se está hablando. Entonces, mi Señor vino a eso. Me vino a dar libertad. Yo antes estaba cautivo y preso del pecado, preso por todas las maldades que yo mismo cometí, que todavía también mis antepasados cometieron, pero en Cristo Jesús he sido libertado y mi corazón ha sido sanado. Y si todavía hay heridas, el Señor todavía está lavando, está limpiando, está sanando mi corazón. Entonces, si nosotros ahorita tenemos algún problema por el cual todavía haya algo ahí en nuestro corazón, entonces tenemos que entregar ese problema a Cristo y decirle: Señor, así es como yo estoy. Yo sé que tú viniste a sanar. Sí. Lo que pasa es que muchas veces no dejamos que el Señor sane, porque hay raíz de amargura en nuestro corazón por falta de perdón. Y eso lo vamos a hablar detalladamente la próxima semana. Pero desde ya les digo, la falta de perdón normalmente causa que los corazones quebrantados no sean sanados. Entonces, mi Señor vino a eso, a sanar nuestros corazones. Entonces, el que cree en Jesucristo vivirá aunque esté muerto. Ahí hay un error, perdón por el error. Aunque esté muerto, vivirá y no morirá jamás. Ezequiel dice que el que comete pecado, su sangre está sobre él. Pero si estamos en Cristo, aunque yo esté muerto físicamente, de todo modo yo voy a vivir, porque Él vive, yo vivo. Y tengo esa esperanza. No voy a morir jamás, porque Juan 11, 25 a 26 lo dice. Entonces, por eso digo, ¿verdad? En Jesucristo ninguna de las consecuencias sigue vigente. Fueron completamente abolidas. Entonces, no tenemos por qué cargar en nuestro corazón congoja, dolor, quebrantamiento, porque para eso vino mi Señor, para vendar, para untarme con un bálsamo especial para que yo sea sano de todo quebrantamiento. Entonces, hemos visto hoy lo que es el problema que genera la maldad de los padres. Sin embargo, vemos que en Cristo Jesús hay solución. Si hay alguien que me escucha aquí que no es cristiano y que está enfrentando alguna clase de problema, porque no todo lo que recibimos también es por causa
de la herencia de los padres, ¿verdad? A veces nosotros mismos nos metemos en problemas, ¿no? Y disfrutamos de las consecuencias. Y cuando digo disfrutar es porque recibimos el dolor, ¿verdad? Y lo digo sarcásticamente. Entonces, pero quizá hayan algunas situaciones por ahí que hayan generado algún problema, ¿verdad? En sus vidas. Entonces hay que poner unas manos de Cristo para sanar. Y si no es cristiano, crea en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, confiéselo, y entonces el Señor vendará sus heridas. El Señor sanará su corazón quebrantado. Muy bien. ¿Preguntas? Estamos terminando. Hermanos, no hay preguntas, en serio, me preocupan. Todo claro como chocolate espeso. Gracias, hermano Rodrigo. Muy bien. ¿Estamos claros ahí? Sí, hermano, Amén. todo clarito. Amén. Amén, hermano César. Muy bien. Entonces, Amén. oremos por nuestros hijos. Procuremos heredarle a ellos un camino de bendición. A mí me gusta ver familias que el abuelo se convirtió el abuelo, y hoy casi toda la familia, toda la descendencia del abuelo han escuchado de Cristo. Por ejemplo, la familia de hermanos Jorge Mario. La familia de hermanos Jorge Mario primero aceptó el papá, la mamá, y ahorita ellos tuvieron 9 hijos. Ahora los 9 hijos tienen varios hijos y todos andan por la misma línea. Uno que otro por ahí se tarda en llegar, pero ahí el Señor lo ajusta, ¿verdad? Así es, por causa del amor hacia nosotros. De hecho, si ustedes se dan cuenta, siempre el Señor, cuando decía a Jacob, le decía, por amor a tu padre Abraham, ¿sí? Por amor a tu padre Abraham, ¿sí? A Salomón le dijo, por amor a tu padre David, no te voy a quitar el reino ahorita, sino que cuando venga después. Entonces, el Señor siempre guarda su palabra y la bendición para aquellos que descienden de nosotros. Así de que procuremos, enhorabuena, heredar una condición de bendición para nuestros hijos, en los que ellos puedan confiar completamente en el Señor, entregar su vida, que no puedan ver otras alternativas que entregar su vida al Señor para glorificar su nombre a través de entregar su vida primero y después ser luz en medio de este mundo que necesita mucha gente que los ilumine, sí. Así de que hagámoslo, por favor. Muy bien. Muy bien, gracias a todos por conectarse. Alabo y bendigo al Señor que me permitió dar esta clase el día de hoy. Por favor, mantengámonos en oración, mantengámonos en estrecha comunión con el Señor y procuremos a toda costa iluminar. Brillemos, hermanos, brillemos, porque este mundo necesita de mucha luz. Y esa fue la tarea que el Señor nos dejó. Por lo tanto, entonces, mantengámonos firmes en Él. Muy bien, anuncios. El día de mañana tenemos oración. El día viernes también. Y el sábado. Domingo vamos a ver el tercer tema de la batalla espiritual, la guerra espiritual. Bueno, más bien es el segundo tema, la segunda parte del segundo tema, ¿verdad? Vamos a ver la tentación, ¿verdad? Cómo el enemigo tienta para querernos derribar, y vamos a aprender también cómo enfrentar la tentación para poder mantenernos firmes, ¿verdad? Y ya vimos que es fortaleciéndonos en el Señor, pero también vamos a ver que tenemos que aprender a ver cómo el enemigo se mueve para poder enfrentarlo. Bien, por lo demás, hermanos, Dios me les bendiga. Bienvenidos todos, perdón que no haya dado la bienvenida. Veo a varios conectados, que el Señor me los bendiga. Reciban un gran abrazo de mi parte. Y otra vez les digo, viene la Semana Santa, con mucha precaución, por favor.
Y el COVID todavía anda por ahí suelto y no está enterrado todavía, así de que tengamos mucha, pero mucha precaución. ¿Sí? Por favor. Bien. Vamos a terminar entonces. Si no hay más dudas, ya que no hubo dudas, perdón.